Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un privilegio nuevamente poder salir al aire y poder bendecirle con la palabra del Señor en esta preciosa hora de la noche. Bendigo a la Iglesia de Dios de la Profecía, Colonia Buenavista Sur. Dios pueda bendecir a cada uno de los hermanos. Dios pueda bendecir a la iglesia en general, a nivel del mundo entero. Dios pueda darnos la bendición cada día de seguir poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, que Él es el autor y es el consumador de la fe. Queremos bendecirle con la palabra del Señor y queremos invitarle allí en el Salmo capítulo 32, en el verso 1, vamos a leerlo al verso 11. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrán para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Queremos compartir la palabra del Señor bajo el título que tiene La dicha del perdón. Dios nos ha regalado un maravilloso regalo que es por medio de Jesucristo. Dios ha manifestado su salvación a través de Jesucristo. Usted y yo tenemos la bendición. Usted que me escucha, usted que se ha portado mal, usted que ha vivido una vida que no agrada, que no glorifica, que no exalta el nombre de Dios, usted puede ser perdonado. Usted que tiene el perdón de Dios puede seguir manifestando y glorificando también al Dios maravilloso que nos ha regalado su perdón para que usted y yo podamos ser limpiados y podamos ser perdonados. La palabra del Señor empieza diciendo en este Salmo 32, es un salmo de David que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. La persona que es perdonada de sus pecados experimenta la paz de Dios, que es la primera condición para ser bienaventurado o feliz. Aquel que Dios lo perdona tiene la bendición de tener paz en su corazón. La palabra del Señor nos da la garantía de que Dios ha manifestado su perdón a todo aquel que en Él cree, que en Él confía y se acerca a Él. Pues la palabra del Señor nos dice que bienaventurado, la palabra bienaventurado es más que dichoso, más que feliz, más que contento.
Pero para poder usted y yo disfrutar esa paz interior, esa paz de adentro de nuestro corazón, esa felicidad que solo Dios da, es necesario que usted y yo acudamos al perdón que Dios tiene disponible para aquel que se acerca a Él. Pues la palabra dice que será bienaventurado. Esa es la dicha que usted y yo tenemos. Para poder ser felices, para poder tener la paz de Dios, es necesario que tengamos el perdón de Dios. El mundo necesita ser perdonado. La palabra del Señor dice: si no os arrepentís, todo pereceréis. Es necesario entonces el perdón de Dios en nuestra vida. Usted y yo no podemos vivir como absolutos en este mundo. Es necesario que Dios toque nuestra vida para que usted y yo podamos reconocerlo a Él. Ser perdonado. En estos versos que leíamos, en el verso 1 y en el verso 2 de este Salmo 32, se emplean 3 verbos para decir lo que Dios hace con los pecadores o con los pecados de cada uno de nosotros. Número 1, Él perdona, es decir, lo lleva lejos. Ese es el perdón que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En el Salmo 103, en el verso 3 dice: Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Qué maravillosa noticia la que usted y yo tenemos, pero es necesario que acudamos a Él reconociendo nuestra culpa para que Él perdone nuestras iniquidades. La palabra del Señor también nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, la palabra del Señor nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario entonces que usted y yo confesemos nuestro pecado a Dios, y Él es poderoso para perdonarnos. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos ser perdonados. Pero hay que confesar nuestro pecado a Dios. Vemos a David dándonos un ejemplo en este Salmo 32. David confiesa su pecado en toda la lectura que leíamos. En el verso 5 de este capítulo 32 dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es necesario que usted y yo nos acerquemos delante del Señor y podamos decirle a Él: Señor, he pecado. No te he dado la gloria a ti. No te he permitido que tú gobiernes mi vida. Pero mientras usted y yo caminemos en este mundo y no confesemos nuestro pecado al Señor, las condiciones de nuestra vida no son fáciles. David dice en el verso 3 de este capítulo 32, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. David dice que sintió como que sus huesos se envejecieron porque él había callado su pecado. Es necesario que usted y yo podamos confesar nuestro pecado al Señor para que Él pueda darnos a usted y a mí paz interior. Podamos experimentar esa dicha del perdón que David experimentó delante del Señor. Dice el verso 4 de este capítulo 32: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Esa es la condición del pecado. El pecado no nos deja delante de Dios sentirnos bien, no nos da esa tranquilidad. El pecado nos acusa delante del Señor. Dice el salmista: se volvió mi verdor en sequedad de verano. Una condición que expresa en el cual el agua que alimenta la hierba, para que esté verde en el verano, esa hierba está sequita. Y esa era la condición que experimentó el salmista en su vida pecaminosa, en su vida de pecado. Pero cuando usted y yo nos acercamos delante de Dios y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
y para limpiarnos de toda maldad. Así como el apóstol Pedro dice en Hechos, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es necesario que usted y yo nos arrepintamos y nos confesemos delante de Dios. De esa manera es que usted va a experimentar la felicidad. De esa manera es que usted va a experimentar paz interior. Así es que es necesario que vengamos delante del Señor. Si es que no siga comportándose como dice el salmista en la palabra del Señor en el verso 8 y en el verso 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es necesario que usted y yo entendamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice el verso 10, muchos son los dolores que habrán para el impío. Dios puede quitar tu culpa, Dios puede borrar tu pecado, Él puede limpiarnos y darnos la bendición de experimentar la dicha del perdón. Así es que si tú quieres ser perdonado, es necesario que te acerques delante del Señor y puedas confesar tu pecado al Señor para experimentar paz y para experimentar felicidad dentro de nuestro corazón. Si es que Dios pueda bendecir tu vida a través de esta palabra que te he compartido en esta preciosa hora. Si es que Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta una próxima.